Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a este Maratón por el Acceso a la Justicia 2021, actividad organizada por las corporaciones de asistencia judicial de todo el país, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en las páginas de Facebook de las corporaciones de asistencia judicial de Tarapacá y Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y del Biobío. En este módulo, denominado ¿Qué puedo hacer frente a un despido?, participan los siguientes profesionales a quienes aprovecho de saludar. Eduardo Díaz Monterrey, abogado jefe de estudios de la Oficina de Defensa Laboral de la región de Antofagasta. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todas las compañeras de este gran panel. Agradecido de la invitación y espero que sea de ayuda para todos y todas nuestros usuarios y usuarias. Muchas gracias, Eduardo. También nos acompaña Dagmar Salazar Mesa. Ella es abogada defensora laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso. ¿Cómo estás, Dagmar? Hola Sandra, muy bien, gracias y agradezco esta invitación. También aprovecho de saludar a mi compañero y a mis compañeras de este panel. Muchas gracias a ti. Y finalmente, Violeta Ramírez Larenas. Ella es abogada defensora laboral de la Defensoría Laboral de San Fernando, perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, gracias Sandra, muchas gracias por esta invitación. Aprovecho también de saludar a mi compañero y a Dagmar, que se encuentra el día de hoy, y por supuesto agradecer la audiencia de nuestros trabajadores y trabajadoras que nos están viendo en este momento por la red social Facebook. Bueno, y finalmente, quien les habla, Sandra Espinosa Tordesillas, abogada, jefa de estudios de la Defensoría Laboral de la región de Aysén, de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío. A todos y todas los que se unen a esta charla también les queremos informar que pueden realizar sus consultas a través de los chats disponibles en cada página de Facebook por las cuales estamos transmitiendo, y recordarles que este maratón considera además otras charlas que se están desarrollando durante todo el día y que pueden revisar en los afiches publicados en nuestras redes sociales. Ya para entrar en el tema que nos convoca hoy, es necesario decir que en el contexto actual que estamos viviendo, es indiscutible que tanto la situación de los trabajadores y trabajadoras, así como también la de los empleadores, se ha visto considerablemente afectada, ante lo cual se han debido adoptar diversas medidas, desde regular el funcionamiento de las empresas o reducir las jornadas laborales. También se han visto suspendidos los contratos de trabajo, hasta la decisión más drástica como es el término de la relación laboral a través de los despidos. Y ese es el tema que nos convoca hoy. Según datos de la Dirección del Trabajo, durante todo el año 2020, esa institución registró más de 2.650.000 cartas de despido en todo el país. Y en el primer semestre de lo que va del año 2021, ya van cerca de 1.220.000 cartas de despido. Esto significa que esta realidad está afectando de manera considerable a muchos trabajadores y trabajadoras de todo el país, los que se hacen una serie de preguntas y que esperamos poder contestar en este espacio de conversación. Al respecto, Violeta, te quería consultar. ¿Qué se entiende por despido y cuáles son las causas por las cuales podrían despedir a un trabajador o trabajadora? Gracias, Sandra. Bueno, un concepto muy adecuado de despido es aquel que señala que es la decisión unilateral del empleador de poner término al contrato de trabajo. Pero ojo, en nuestro derecho, el despido es causado. Por lo tanto, debe tener una causa que se encuentran reguladas debidamente en el Código del Trabajo. Existen 4 grupos de causales de despido. ¿Y cuáles son? La primera de ellas, las que dependen de la voluntad del trabajador, como por ejemplo el mutuo acuerdo, la renuncia voluntaria, y debemos incorporar en este ítem la muerte del trabajador. En un segundo grupo se ubican aquellas causales objetivas, es decir, no dependen ni de la voluntad ni de la conducta de una de las partes, sino que de un hecho objetivo. El vencimiento del contrato, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al mismo, y fuerza mayor o caso fortuito. El tercer grupo son aquellas causales subjetivas, las causales de causalidad. Acá es el empleador que imputa al trabajador
una determinada conducta grave que debe, por supuesto, acreditar. Están reguladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, estando dentro de ellas, por ejemplo, la falta de probidad, las vías de hecho, que son las peleas que puede iniciar el trabajador en su lugar de trabajo, ya sea en contra del empleador o con otro compañero de trabajo, en la ausencia justificada, el abandono, entre otras. Lo importante, Sandra, es saber que si a mí me despiden por esta causal, efectivamente yo pierdo los años de servicio, ¿ya? Y por último, el cuarto grupo está la causal económica, es la conocida necesidades de la empresa, necesidad económica de la empresa. Bueno, tú te habías referido que una de las causales son las inasistencias injustificadas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta causal? Sí, por supuesto. A ver, es importante señalar que un gran porcentaje de nuestras causas por despido indebido se basa efectivamente en la carta de despido, en la ausencia injustificada del trabajador. El artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, establece que regula las hipótesis que van a dar lugar a esta causal de despido, y que son la no concurrencia del trabajador, ya sea 2 días continuos, 2 lunes en el mes o 3 días dentro del mismo periodo de tiempo, ¿ya? Y ojo, siempre que el trabajador no tenga una causa que lo justifique. Es importante también señalar como dato que si yo falto 2 medias jornadas, no me podrían despedir por esta causal, ni tampoco si yo falto, por ejemplo, día viernes y día lunes, y el empleador aduce que son días seguidos. Esto, ojo, no está en el Código del Trabajo, sino que han sido los tribunales que han dado contenido a esta causal. Y lo más importante, la ausencia justificada, ¿ya? Va a ser cualquier razón adecuada que nos permita justificar nuestra inasistencia. Los tribunales también se han pronunciado, porque por supuesto nuestro código no entiende, no nos dice, no nos da luces tampoco de cuándo va a ser justificada. Los tribunales han dicho, por ejemplo, que por razones de salud siempre va a estar justificado el trabajador la ausencia. Ojo que aquí no solamente se ha admitido como para acreditar la causal la licencia médica respectiva, sino también, por supuesto, certificados médicos, la hoja de urgencia del hospital, del CESFAM, etc. Cualquier medio de prueba que nos permita acreditar que efectivamente faltamos porque estábamos enfermos con un problema de salud. Y por último, respecto a esta causal, un consejo a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están viendo en estos momentos: si el empleador les da un permiso en forma expresa para ausentarse, por ejemplo, 2 lunes en el mes, ojo, tienen que asegurarse y ser previsores y pedirle a su empleador que, ya sea a través de correo electrónico, un mensaje de texto, un WhatsApp, lo autorice de manera expresa, porque de esa manera nosotros como abogados va a ser un medio indispensable para poder acreditarle al tribunal que efectivamente teníamos justificación para ausentarnos ese día. Eso sería, como a grandes rasgos, lo más importante de esta causal de despido, Sandra. Muchas gracias, Violeta. Así como esa es una de las causales de despido más recurrente o de mayor consulta de nuestros usuarios y usuarias, también, de acuerdo a los mismos registros que mencionaba yo de la Dirección del Trabajo, tenemos que hay otras 2 causales que son las más aplicadas por los empleadores a nivel de nuestro país. En primer lugar, las necesidades de la empresa, con cerca de un 25% de las cartas de despido que se envían, y también el denominado término de obra o faena, con un porcentaje cercano al 22%. ¿Podrías decirnos, Violeta, entonces, en qué consisten esas 2 causales que te acabo de mencionar? Sí, por supuesto, Sandra. Efectivamente, la primera de ellas, la necesidad de la empresa, a raíz de la pandemia que nos afecta, esta emergencia sanitaria que vivimos hace más de un año por la enfermedad COVID-19, ha tenido un aumento, 2 despidos por necesidad de la empresa. Por supuesto, siempre va a haber un porcentaje que se va a basar en una causal real, condiciones económicas permanentes, de cambio, etc. Pero también hay mucho abuso de esta causal. ¿Y por qué sucede esto? Y yo creo que todos aquí presentes lo saben, porque es la causal más barata para el empleador, porque solamente va a pagar el 30% de lo que le corresponda sobre la indemnización por años de servicio, ¿ya? Y lo que puedo decir de esta causal, que este es un concepto jurídico indeterminado, es decir, no está en el Código del Trabajo qué es lo que es las necesidades de la empresa. Ha sido la Corte Suprema la que, a través de un trabajo exhaustivo desde el año 2008, ha ido dándole contenido a esta causal. Ya el Código solamente habla de razones de índole económica, de estructuración,
de razones técnicas, ¿ya? Para que los trabajadores que nos están viendo en este momento entiendan, por ejemplo, lo esencial es que efectivamente si el empleador hace uso de esta causal, sea en forma objetiva, es decir, que no dependa de su sola voluntad. ¿Qué significa esto? Si una empresa quiere, por ejemplo, modificar un departamento y dice voy a reestructurar este departamento porque está bajo en rentabilidad, quiero subir la rentabilidad y voy a despedir a 5 trabajadores. Por supuesto, el despido sería a las luces improcedente en atención a que él solamente está sujetando el despido a su propia decisión. No hay un factor externo que lo obligue en ese entonces. También nos arroja luces del despido improcedente cuando contratan a otra persona, me reemplazan y contratan inmediatamente a otra persona en mi cargo, ¿ya? O también salta a la luz cuando son grandes empresas que tienen una gran posición en el mercado, o sea, que uno dice, pues no hay por ningún lado necesidades económicas, ¿ya? Y para terminar, es súper importante que tengan en claro el trabajador que puede firmar finiquito en este caso, pero siempre haciendo la prevención, reserva de derechos para poder demandar de despido improcedente. Y les tengo una excelente noticia, la verdad que nuestra Corte Suprema nuevamente mantuvo un criterio completamente tutelar de los derechos de los trabajadores y señaló que al demandar en forma del despido improcedente, procede el reintegro del descuento que ha hecho el empleador en atención a esta causal del fondo de cesantía que él mismo ha aportado a ese trabajador. Así que al menos, Sandra, tenemos esa buena noticia. Ojalá que este criterio sea el predominante y que por supuesto, se mantenga de nuestro máximo tribunal. Eso es lo que esperamos nosotros, abogados laboralistas, ¿no es cierto? Sin duda. Y respecto de la otra causal que te había consultado, el término de obra o faena, porque también uno de los sectores económicos más golpeados por la emergencia sanitaria ha sido el de la construcción. Se lleva, yo diría, casi el 30% de las cartas de despido según los datos de la Dirección del Trabajo. Y generalmente la causal que invocan los empleadores tiene que ver con que ha concluido la obra o la faena para la que fueron contratados los trabajadores. Exactamente. Gracias por esa introducción, Sandra, porque tú lo dijiste. Estos son tipos de contratos que van a durar de acuerdo a lo que duren la faena determinada para los cuales fueron contratados, ¿ya? Decir, es importante que desde el año 2019 esta institución fue modificada de alguna manera. Por primera vez tenemos un concepto de qué es un contrato por obra faena, que no me voy a extender el día de hoy, por supuesto, ni tampoco de las modificaciones que se hicieron, sino más que nada hay dos cosas que hay que tener en claro. Primero, que las labores permanentes no se pueden sujetar a este tipo de contrataciones. En el evento que el trabajador tenga dudas, puede, por supuesto, acudir a la inspección del trabajo, que tiene por facultad legal, puede pronunciarse sobre el tema sin perjuicio que lo hagan los tribunales, ¿ya? Por ejemplo, las labores permanentes, las labores de aseo, nunca van a poder sujetarse a este tipo de contrato, que como muy bien dices tú, es propio del área, sobre todo del rubro de la construcción. A raíz de esto, quiero hacer presente y voy a traer a colación un caso que vimos en nuestra oficina que me tocó personalmente a mí, como defensora laboral tratar, para que quede mucho más explícito el tema y qué es lo que tiene que atender este tipo de trabajador sujeto a esta contratación, ¿ya? Este era un trabajador de una constructora, ¿ya? Que era un jornal, y su contrato de trabajo señalaba que duraría hasta el término de la instalación completa de las cerchas de la casa número 1, ¿ya? Las cerchas son la techumbre, para los que no saben lo que es, que lo aprendí, por supuesto, con esta causa. Y efectivamente, este trabajador había sido despedido 5 meses antes de la instalación completa de la cercha, ¿ya? En este caso, era un trabajador muy consciente de cuándo termina mi contrato, y la verdad que todos los trabajadores van a ser conscientes de ello, sin perjuicio, se los recuerdo, ser súper consciente de qué dice mi contrato, hasta cuándo dura mi servicio, ¿ya? Y en segundo lugar, este trabajador se presenta a la oficina en este escenario, nosotros por supuesto demandamos despido injustificado, y lo importante también, sobre todo en estas causas que están relacionadas con la construcción, que el trabajador nos provea de buenos medios de prueba. En este caso, el trabajador nos acompañó fotografías que tenían la fecha de la obra, también teníamos un excelente testigo. Como todos los trabajadores están sujetos a este tipo de contrato, muchas veces se da que otro trabajador que ya no trabaja para la empresa nos puede servir de testigo. También teníamos la suerte de contar con un trabajador que tenía acceso a los planos de la construcción. Entonces, la verdad que, ojos trabajadores sujetos a este tipo de contrataciones, o también trabajadores, por supuesto, a estar conscientes de hasta cuándo dura mi contrato y cuáles son los medios de prueba que yo voy a proveer al abogado
para acreditarle al tribunal que efectivamente el contrato por obra, faena o servicio había concluido en forma anticipada. Y en este escenario podemos demandar no solamente las prestaciones correspondientes, indemnización sustitutiva y aviso previo, sino también lucro cesante, en atención a que ese trabajador habría trabajado en 5 meses más, por lo tanto, esta empresa lo privó de recibir 5 remuneraciones. Eso sería a grandes rasgos respecto al contrato por obra o faena, y en este caso el despido que se da en este tipo de contrataciones, Sandra. Muchas gracias. Habiendo revisado entonces estas causas legales, que son muchas más, pero quisimos detenernos en estas que son las más de consulta frecuente, ¿cierto? Por las causales se le puede poner término al contrato de trabajo. ¿Qué pasa en el caso de que el empleador no señale por escrito ningún motivo, ninguna causal para despedir a un trabajador y, por ejemplo, lo despida de manera verbal? La verdad que ese es un asunto de recurrente, nos consulta, de consulta acá en nuestro centro. Tenemos muchas causas, lamentablemente. Decirte, Sandra, que como todo despido produce efecto, sea o no sea con las formalidades, ¿ya? Y por lo tanto el trabajador lo que tiene que hacer es, de forma urgente, hacer una constancia de este despido verbal, ya sea de manera virtual a la dirección del trabajo, o también sí o sí recurrir a la inspección del trabajo para hacer el reclamo oportuno. ¿Por qué? Porque muchas veces la máxima de la experiencia, como decimos los abogados, nos dicen que efectivamente ese trabajador va a ser despedido en 4 paredes, nadie lo va a escuchar. Y si tengo testigos van a ser mis propios compañeros que se van a quedar trabajando. Por lo tanto, los únicos medios de prueba que tenemos de ese despido verbal carente de causa va a ser efectivamente eso, la oportunidad que actúe este trabajador, la constancia en la dirección del trabajo y el reclamo oportuno en la inspección del trabajo. Y esa sería, la verdad, aprovecho de despedirme, dar las gracias, Sandra, sin perjuicio que después vamos a despedirnos todos en su conjunto. Espero, la verdad, haber sido un aporte para ustedes, quienes nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Violeta. Bueno, nos hemos referido a las causales, es cierto que un empleador puede invocar o aplicar para despedir a un trabajador o trabajadora, pero también nos preguntamos y se preguntan los trabajadores, ¿hay alguna alternativa para el caso de que sea el trabajador quien pueda poner término a la relación laboral, además de su renuncia voluntaria? Eduardo, ¿nos puedes informar al respecto y decirnos qué diferencias, por ejemplo, se producen entre la renuncia y esta decisión del trabajador de ponerle término a su contrato de trabajo? Claro, Sandra, gracias. Bueno, como bien lo decía Violeta, normalmente el despido es un acto que emana del empleador. Habitualmente es lo que ocurre. Está dentro de las facultades de las que dispone el empleador, básicamente la potestad o la facultad sancionatoria, y que puede terminar en esta última medida, de verdad que es la más grave, que es el despido. Pero en el caso del autodespido, la jurisprudencia, los fallos de los tribunales han señalado que se trata también de una modalidad de despido, ¿ah? Que la característica es que es el propio trabajador el que la invoca por una infracción grave que puede haber cometido su empleador al contrato de trabajo. Entonces, se diferencia de la renuncia, pues si bien emana de un acto del trabajador, no es un acto absolutamente voluntario, sino que el trabajador se ve obligado a poner término a la relación de trabajo fundada en la acción culpable de su empleado. Entonces, esa es una primera diferencia, una gran diferencia. Bueno, desde luego, los requisitos o las características que tiene a través de las cuales se ejerce el autodespido son diversas. En principio, para poder autodespedirse se requiere que evidentemente la relación laboral esté vigente, ¿verdad? En segundo lugar, que el trabajador pretenda ponerle término a la relación de trabajo. No puede un trabajador autodespedirse, ¿verdad? Sino para poder poner término a la relación de trabajo. En tercer lugar, a cumplir con los requisitos o formalidades legales del caso, porque como vamos a ver, el artículo 171 regula ciertas y determinadas formalidades que deben cumplirse, porque de no hacerse de esa manera hay una sanción que también la vamos a explorar al final de mi exposición. Y, más importante aún, el trabajador debe invocar una causal legal, así como Violeta describió una serie de causales legales. Algunas de esas causales legales que enumeró ella son las que puede invocar el trabajador cuando es el empleador
el que ha incurrido en ellas. Y al respecto, ¿nos podrías decir cuáles serían esas causales legales por las cuales el trabajador puede ponerle término a su contrato de trabajo? Lo que señala la ley al respecto es que el trabajador puede invocar o proceder al autodespido cuando el empleador ha incurrido en las causales del artículo 160 número 1, que son varias, entre las cuales está la falta de probidad, el acoso sexual, el acoso laboral, cuando además ha habido conductas o actos de carácter temerario que han puesto en peligro la vida o la seguridad de los trabajadores, que está en el número 5 del artículo 160, y finalmente cuando el empleador ha incurrido en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, ¿ya? Y que está en el número 7 del artículo 160. Son estas las únicas causales respecto de las cuales el trabajador, o las cuales el trabajador puede invocar para poder proceder a autodespedirse. Particularmente, voy a dar algunos ejemplos. La más habitual es la del incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones esenciales de un empleador? Así como la del trabajador es prestar el servicio, la del empleador es remunerar estos servicios. Por lo que seguramente las personas que hoy día nos están oyendo van a entender que si el empleador no le está pagando las remuneraciones y además, por ejemplo, no le está pagando las cotizaciones previsionales de salud de cesantía si corresponden, entonces está incurriendo en un incumplimiento grave de obligaciones del contrato. O en el caso de las acciones temerarias, por ejemplo, si un empleador no le suministra el equipamiento básico, hoy día, por ejemplo, las EPP, una serie de instrumental para que pueda velar por la seguridad de sus trabajadores, entonces también podría configurarse un incumplimiento grave de estas obligaciones, o podría ser este tipo de actos temerarios. Y respecto de las causales del número 1 del 160, bueno, son varias, desde luego las situaciones de acoso sexual, ¿verdad? Que requieren, y valga decirlo, en este caso, la carga de la prueba por las causales invocadas es del trabajador. Por lo tanto, para los efectos de autodespedirse, las personas que nos oyen siempre deben hacerse asesorar por un abogado, porque como vamos a ver, las consecuencias de que no se acoja un autodespido son también para el trabajador. Perfecto, Eduardo. Entonces tenemos la situación de que el trabajador ha decidido autodespedirse, ¿cierto? Porque se dan algunas de las causales que tú has señalado, y después viene la segunda parte. Él toma la decisión, pero tiene que cumplir con ciertos trámites, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas formalidades que le exige la ley que el trabajador debe cumplir para autodespedirse? Bueno, el trabajador debe, una vez que ha tomado esta decisión, ¿verdad?, informada, debidamente asesorado, debe confeccionar una carta donde exprese los hechos por los cuales se está despidiendo y la causal o las causales que está invocando para autodespedirse. Esta carta debe ser entregada por el trabajador a su empleador personalmente o enviarla al domicilio del empleador por carta certificada. Siempre nosotros decimos Correos de Chile, carta certificada, el voucher que acredite, ¿verdad?, que esa carta se envió y que fue además recepcionada. Además de ello, esta carta debe ser entregada dentro de terceros días desde que el trabajador deja ya de concurrir a su trabajo, y enviarle en el mismo plazo copia a la inspección del trabajo de esta carta. Finalmente, en cuanto a cumplir otras formalidades, vamos a decir que el trabajador puede, desde luego, recurrir a la inspección del trabajo para hacer un reclamo por autodespido y eventualmente o de tener la opción de un comparendo de conciliación y presentar una demanda ante el tribunal competente, normalmente el del domicilio del empleador, el lugar donde se ha prestado el servicio, presentar una demanda dentro de los 60 días hábiles siguientes al de la terminación de la relación de trabajo. Entonces es importante que se tenga en cuenta que también hay plazos para el trabajador, hoy día por efecto de la ley 21.226 suspendidos, pero son plazos legales que en tiempos de normalidad vamos a tener que tener siempre en consideración. Absolutamente. Es muy importante que los trabajadores y trabajadoras estén informados. Siempre hemos sostenido que quienes están informados ejercen de mejor manera sus derechos, pero también tenemos que ponernos en otra situación,
que se puede dar, Eduardo. ¿Qué pasa si no se acreditan esas causales que está intentando aplicar el trabajador para autodespedirse? Bueno, la ley señala una sanción respecto del trabajador en particular, que es que si no se acreditan los hechos y las causales invocadas para el efecto del autodespido, o sea, si no da lugar a la demanda de autodespido, entonces en ese caso se entiende que el trabajador ha renunciado. Ello implica perder uno de los principales beneficios del autodespido, porque cuando uno se autodespide, a diferencia de la renuncia, el trabajador tiene derecho a cobrar las indemnizaciones legales del caso, indemnizaciones por año de servicio, las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo, ¿verdad? Y eventualmente, según la causal invocada, un recargo legal que puede ser de un 50 o de un 80% según la causal, ¿verdad? Que en caso de no acreditarse el autodespido, entonces este trabajador las va a perder y va a tener solamente derecho a cobrar aquellas prestaciones laborales que son de carácter obligatorio, como por ejemplo el feriado proporcional o el pago de las vacaciones. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy ilustrativo respecto de este tema, que también es una forma de despido, como tú lo has dicho, el autodespido. Bueno, habiendo conversado acerca del autodespido y los alcances legales que, por ejemplo, tiene, como decía Eduardo, el incumplimiento grave por parte del empleador de sus obligaciones, también se da la situación de que no cumpla con una obligación bastante principal, como es el pago de las cotizaciones de seguridad social, es decir, previsionales, de salud y de seguro de cesantía. Y entonces se habla de nulidad del despido. Dagmar, ¿tú podrías informarnos en qué consiste la nulidad del despido? Gracias, Sandra. Mira, la nulidad de despido es una sanción que establece la ley y que normalmente la gente la conoce como Ley Bustos, atendido en recuerdo de Manuel Bustos, el sindicalista, el gremialista, el diputado que impulsó esta ley. En palabras muy sencillas, la nulidad es una sanción que se aplica al empleador que al momento de despedir a un trabajador no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales, y entendiéndose por tales no solamente las que se pagan en una AFP, sino también aquellas que corresponden al pago por salud, ya sea en FONASA o en ISAPRE, y también aquellas cotizaciones que se pagan en la administradora de fondos de cesantía, que ha sido tan relevante en esta época. Bueno, esta sanción se aplica en casos de despido por cualquier causal, cualquiera de las causales que nos indicó Violeta. Y incluso se aplica esta sanción cuando se ha dado un despido carente de causa, es decir, el que ella señalaba que no tiene causal alguna. En este caso, es importante y recalco que la nulidad es una sanción que solo se aplica en caso de despido, no en caso de renuncia. Sin embargo, de acuerdo a lo que conversaba y nos explicaba Eduardo, el autodespido también se asemeja mucho a una renuncia, pero en este caso ya los tribunales han establecido que cuando un trabajador se autodespide, no obstante que lo haga él y no el empleador quien ponga término a la relación, él también tiene derecho a cobrar a solicitar esta sanción que le impone la ley. Muchas gracias, muy clarificadora tu respuesta. Entonces, en caso de despido, por ejemplo, si un trabajador no tiene al día el pago de sus cotizaciones previsionales, de salud, seguro de cesantía, y firma un finiquito, ¿puede cobrar después sus cotizaciones? Sandra, sí puede cobrar después e interponer una demanda por nulidad de despido. Normalmente los trabajadores piensan que cuando firman un finiquito ya se les cierran las puertas del tribunal y no pueden demandar ningún tipo de prestación. Pero en este caso, cuando hay una deuda previsional, justamente la ley hace una excepción y el finiquito, no obstante existir, si ellos pueden accionar en un tribunal. Es más, normalmente los notarios debieran solicitar cuando se firma un finiquito las cartolas de cotizaciones de pago al día de los trabajadores. Sin embargo, muchas veces o no se hace o no hay prolijidad en la revisión de estas cartolas, y justamente los notarios ponen en los mismos finiquitos un timbre en el cual los trabajadores pueden leer que se señala que ese finiquito tiene efectos legales, salvo en el caso que exista una deuda de cotizaciones.
Muy bien, Dagmar. Entonces tenemos presente de que si un trabajador firma un finiquito y está con cotizaciones de seguridad social que no han sido pagadas en forma íntegra, todavía tiene derecho a reclamar y a demandar ante los tribunales de justicia por las prestaciones y las indemnizaciones que le puedan corresponder. Finalmente, Dagmar, enfrentados al caso de ser despedido, yo te quería pedir si puedes respondernos la pregunta que seguramente hoy los trabajadores y trabajadoras se están haciendo, y es, ¿qué debo hacer frente a un despido? Sandra, te voy a contestar tu pregunta, pero antes me voy a hacer cargo de una interrogante que les deben haber quedado a todos nuestros oyentes respecto de, bueno, ¿y qué gano yo con demandar nulidad? Porque eso es lo importante. Bueno, cuando yo demando nulidad y el juez acoge mi demanda, son dos los efectos que se generan. En primer lugar, el empleador es condenado al pago de todas las cotizaciones que se hayan adeudado durante el periodo en que existió la relación laboral. Y en segundo lugar, el juez condena al empleador al pago de las remuneraciones post-despido, que es lo que quizás han escuchado nuestros oyentes. Las remuneraciones post-despido significa que el empleador debe continuar pagando las remuneraciones que se devenguen entre la fecha del despido y la fecha en que él efectivamente pague las cotizaciones en las 3 instituciones que ya yo señalé. Es decir, lo que me señalan normalmente los trabajadores que yo atiendo, es decir, que las remuneraciones continúan corriendo. Continúan, el empleador está obligado a pagarme, pero yo no estoy obligada a trabajar. Por eso esta institución se hace muy atractiva cuando los trabajadores demandan, porque justamente se aumenta las prestaciones que ellos están demandando. A ver, retomando tu consulta, Sandra, que qué es lo que debe hacer un trabajador. Bueno, el trabajador, para que tenga clara la mecánica del despido, lo primero que sucede es que lo primero que establece la ley es la obligación del empleador de notificar al trabajador del despido. Hay 2 formas de notificarlo, ya sea por carta entregada personalmente o mediante una carta certificada enviada al domicilio del trabajador. ¿A qué domicilio? Se preguntarán ustedes. Bueno, al domicilio que figura en mi contrato de trabajo. Si yo he cambiado mi domicilio en el intertanto que duró la relación laboral, el empleador no está obligado a mandármela a mi nuevo domicilio, sino al que figura en el contrato o que yo le haya informado. En el caso que se me entregue personalmente la carta, es importante tener presente que esta entrega es solamente una notificación. Si firmo o recibo la carta, no quiere decir que esté aceptando las razones de mi despido. Además, ¿cuál es lo beneficioso de recibir la carta? Es que yo voy a saber las razones por las cuales fui despedido, y además este documento me va a servir para hacer una serie de trámites posteriores al despido. Por ejemplo, cobrar el seguro de cesantía en la administradora de fondos de cesantía, o bien hacer uso de algún seguro de desgravamen en alguna casa comercial. Pero atención, si se me hace firmar la entrega de la carta, debo tener mucho cuidado de lo que estoy firmando. Si no estoy seguro, mejor no firme. Segundo, si me entregan la carta, es importantísimo guardar la carta. Y si llega a mi domicilio, es importante también guardar la carta y guardar el sobre. Ya su abogado, cuando lo atienda, le explicará por qué. Ya sea finalmente que me despidan verbalmente o por carta, es muy importante, y retomo lo que dijo Violeta, que ojalá el mismo día usted recurra a la inspección del trabajo, a dejar constancia de ello, a interponer un reclamo según le indique la misma inspección, y si la inspección está cerrada en ese horario, concurra usted a Carabineros de Chile, que ellos también van a hacer una constancia en la cual usted dé cuenta del despido.
que hace la inspección cuando nosotros llegamos a ella, y qué es lo que nos explicaba Eduardo. Va a recibir nuestro reclamo, y en estos casos es muy importante que ustedes lleven alguna documentación de su relación laboral, porque les van a preguntar sus datos, datos del empleador y algunos datos relacionados con la relación laboral, desde cuándo fue, hasta cuándo, dónde trabajaban, cuál era su remuneración. Y si en el caso que usted sea un trabajador que no tenga ningún tipo de contrato de trabajo, haya trabajado en absoluta informalidad, tal como nos decía Violeta, lleve y guarde algún documento que pueda acreditar eso en el futuro. Copias de chat, correos electrónicos, WhatsApp, transferencias electrónicas bancarias. Normalmente se está pagando a través de un banco. Eso también nos sirve a los abogados como prueba. Fotografías, cartas de recomendación incluso. Bueno, una vez que nosotros interponemos el reclamo en la inspección nos va a dar una fecha de audiencia. Esta fecha de audiencia, en esta audiencia es una conciliación. ¿Qué es una conciliación? Es una conversación en la cual vamos a tratar de llegar a un acuerdo trabajador y empleador, la cual va a estar dirigida por el inspector del trabajo, por el fiscalizador, quien nos va a tratar de ayudar, explicar y proteger nuestros derechos de tal manera que nosotros tengamos claras las prestaciones que estamos demandando. Finalmente, con todo ese trámite, todas esas diligencias, usted toma esos documentos y los lleva a nuestras defensorías. En nuestras defensorías, nuestros abogados, nosotros, nuestro panel también, va a analizar la documentación, va a ver qué tipo de juicio tenemos que interponer, porque también usted podría ser una mujer embarazada, que vamos a darle otro tipo de tratamiento, vamos a estimar la viabilidad de su juicio, si es posible o no es posible demandar, vamos a ver a quién demandar y vamos a ver qué cobrar. Y ahí también lo orientaremos sobre la duración y el procedimiento futuro de los juicios laborales. Bueno, Sandra, espero haber sido clara y ayudado a nuestros oyentes. Absolutamente, Dagmar, muy clarificadora respecto de cuáles son los trámites que tiene que hacer un trabajador o trabajadora una vez que es despedido. Bueno, con este panel, con estas respuestas, estas informaciones que nos han dado nuestros colegas abogados y las abogadas, estamos concluyendo este espacio de conversación del Maratón por el Acceso a la Justicia 2021, organizado por las corporaciones de asistencia judicial de todo el país. Agradecemos la participación de todos y todas ustedes y nos despedimos junto a Eduardo Díaz Monterrey, abogado jefe de estudio de la Oficina de Defensa Laboral de la región de Antofagasta, junto a Dagmar Salazar Mesa, abogada defensora laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso, junto a Violeta Ramírez Larenas, abogada defensora laboral de la Defensoría Laboral de San Fernando, y quien les habla, Sandra Espinosa Tordesilla, abogada jefa de estudios de la Oficina de Defensa Laboral de la región de Aysén. Muchas gracias y esperamos que sea hasta otra oportunidad. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao a todos y a todas. Chao, gracias.